Lo que el Senado aprobó la sesión pasada, eso ya estaba aprobado. Ayer tuvimos más de 12 horas, no 14 horas de debate, en donde mucha gente, muchos diputados hablaban de cosas que ya estaban aprobadas, de la delegación de facultad, de un montón de cuestiones, que eso lo aprobó Senado y nosotros por Constitución estamos prohibidos de tratarlo. Nosotros solo podíamos tratar las modificaciones del Senado, que fueron 37 modificaciones. Por ejemplo, la exclusión de privatización de aerolíneas, Radio Nacional y Correo Nacional, que votamos a favor de que se excluya, la imposibilidad de que sea intervenido el SENASA, el Banco Nacional de Datos, el INTI, la imposibilidad de que sean disueltos esos organismos, modificaciones en materia de RIGI, digamos, esas fueron las modificaciones que se trataron en el Senado, que uno puede gustarles, algunas eran muy buenas, otras pueden gustarte o no, eran relativamente o moderadamente buenas, otras yo no hubiese elegido esas redacciones, pero en términos generales era una versión superadora a la anterior. Y por eso apoyamos ley bases. Bien, ¿y en materia de paquete fiscal? En materia de paquete fiscal, lo que ocurría es que se insistió en el caso, yo presido un bloque que es Innovación Federal, que integra diputados de Salta, Misiones y Río Negro. En paquete fiscal se debatían dos impuestos, bienes personales y ganancia, y la verdad que la situación de cada provincia es totalmente diferente. Por eso, por ejemplo, los diputados que integran mi bloque de Río Negro votaron en contra, y por el contrario, Salta y Misiones votaron a favor. En el caso de Salta, por ejemplo, que es muy parecido a Santiago del Estero, también está en una situación similar a Misiones y Salta. Hay un gran porcentaje de los ingresos, Salta es casi entre el 70 y el 80% de los ingresos que tiene la provincia de Salta vienen de coparticipación, con lo cual la incidencia del impuesto en la ganancia en los ingresos de la provincia es altísima. Cuando hablamos la incidencia del impuesto a las ganancias u otros impuestos en las prestaciones de servicios de salud, seguridad, educación, en la provincia de obra pública. No así, por ejemplo, las provincias del sur, que si vos ves la votación, votaron la gran mayoría en contra, porque Neuquén es el 10, el 12% de la incidencia. Río Negro es el 30%, pero además la versión que votábamos era la originaria de diputados que no tiene en cuenta lo que es un porcentaje de exención que tiene la gente del sur del país. O sea, van a pasar a tributar en las mismas condiciones que el resto del país. Esa limitación no se nos aplica ni a Santiago del Estero, ni a Salta, ni a Misiones. Entonces, digo, a veces con eslogans porteños o se establece una determinada frase que puede ser válida para determinadas regiones o determinadas personas, pero hay que analizarlo. En Salta, 11.000 personas van a pasar a pagar y los ingresos que recibe la provincia de Salta van a ser 80.000 millones. Entonces, es distinta la ecuación. Lo mismo pasa en Tierra del Fuego, en Catamarca. En el caso de mi bloque, trabaja con los ministros de Economía y los gobiernos provinciales. Trabajamos con los informes técnicos y entendimos, a ver, los impuestos siempre son odiosos. A mí me gustaría que se siempre, pero en una situación de absoluta crisis, en donde no tenemos insumos para los hospitales oncológicos, entendemos que una medida de este tipo resulta justa, aunque sea con carácter transitorio hasta que salgamos de esta emergencia, ¿no? Bueno, cortito, me sorprende lo que me dijo de la dependencia que tiene Salta con respecto a la coparticipación, en un 80%. Sí, en 70% seguro, a veces puede variar el 80%, y los impuestos más importantes son ganancias e IVA. Cuando se redujo el año pasado el impuesto a las ganancias, el acuerdo era que se iba a coparticipar el impuesto país. Eso nunca ocurrió, vino el cambio de gobierno y las provincias tuvieron una detracción muy importante. Yo conozco los números de las provincias de mi bloque. Claro. Te digo, Salta es el 70% coparticipable, Misiones está más o menos igual, Río Negro el 30%, Neuquén el 12%, y si vos vas viendo, por ejemplo, con lo que votamos ayer, las provincias, una de las más perjudicadas, obviamente va a ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están los ingresos de los más ricos, donde están los salarios de los CEOs, y en la provincia de Salta no se pasa a pagar vos tenés 15 salarios mínimos vital y móviles que no pagás, y a partir de ahí empezás a pagar en forma proporcional. Los que ganan un poquito más pagarán un poco más, y los que ganan mucho más, por ejemplo, el sector judicial, AFIP, los altos cargos mineros, todos ellos iban a tener obviamente una incidencia alta, que no está bueno que nadie pague, y sería bueno que lo termine. A ver, se me interrumpió la comunicación ahí.
Diputada, ¿me escucha? Hola. ¿Se cortó? Bueno, qué pena. Estábamos hablando con la diputada. Ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí estamos Sí. mejor. Te decía, no sé dónde se perdió, no, te decía que en el caso de Salta, como te decía, nosotros el 70% de nuestros ingresos son coparticipables, vienen de IVA y ganancias. Y varias yo estuve estudiando todas las provincias en este momento, no tengo en la cabeza el caso de Santiago del Estero, pero bueno, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Tucumán, Misiones, estaban en ese grupo de Tierra del Fuego, estaban en ese grupo de provincias de gran dependencia de la coparticipación, con lo cual la incidencia de este impuesto es muy importante. No pasa lo mismo, por ejemplo, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. En Cava, los porteños, ellos tienen ingresos mucho más altos y tienen menos prestación del servicio. Claro. Bueno, diputada, aquí está mi compañero Rafael Ledesma también para una consulta. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. El diputado, su colega del bloque radical, Carvajal, dijo que el tema de ganancias se va a judicializar. Esto porque explicaba él, o sostenía, que para que salga una ley tiene que ser aprobada por las dos cámaras, y en el caso del Senado rechazó lo que es ganancia. ¿Usted cómo ve esta cuestión? No, bueno, lo he debatido, yo respeto mucho al doctor Carabajal, no comparto su posición, en ese sentido fue algo que se debatió mucho ayer en la... Sí, a ver, ¿qué pasa que se me interrumpe la comunicación? A ver. Ahí está. Estoy con mala señal, ahí está. Te decía que respeto mucho al doctor Carabajal, pero no comparto su posición. El artículo 81 de la Constitución es claro, dice que cuando un proyecto es desechado totalmente por una Cámara, no puede ser tratado por la otra. Pero en este caso, el Senado no rechazó totalmente el proyecto, de hecho volvió, porque el proyecto de ley era un paquete de medidas fiscales. Ganancias no era un proyecto de ley autónomo, sino un conjunto de artículos dentro de un proyecto de ley. Al punto tal que no podíamos aprobar ganancias y bienes personales separados, porque en términos económicos a las provincias, por ejemplo, no les convenía. Entonces, ¿qué digo? Él tiene una interpretación restrictiva, yo no creo que sea así, estoy segura que no es. A ver, nos está fallando, nos está jugando una mala pasada el teléfono. Ay, sí, a ver, espera un segundo, voy a poner en parlante porque como que pierde. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, para redondear lo voy a dejar ahí. Para redondear la idea, sí. Sí, te decía que respeto la posición del doctor Carabajal, no la comparto, ayer se debatió mucho. La Constitución es clara, o sea, la Cámara de Origen, que somos nosotros diputados en este caso, tiene un privilegio que está establecido por la Constitución, por el artículo 81. Cuando un proyecto tiene origen en diputado, va a Senado, hace modificaciones y después vuelve a la Cámara de Origen que puede insistir. En el caso de Senado, en esta ley, el Senado aprobó en general la ley y después el capítulo de ganancia, esos artículos los saca. Pero el Senado hizo la aprobación en general y con eso habilitó que nosotros podamos insistir. Si el Senado hubiese rechazado la ley en general toda, sí, no podríamos tratarla, pero no fue el caso. Seguramente se judicializará y seguramente habrá una interpretación. Yo en ese sentido estoy segura que la interpretación es que diputados sí podía tratarlo. Diputada, ¿alguna lectura política de que no hayan podido reinstalar la cuestión de estos cambios, los regímenes especiales, por ejemplo, los beneficios tributarios, arancelarios que tiene Tierra del Fuego, que bueno, no lograron los 2/3, con lo cual se había sacado por ejemplo, en el Senado? Sí, exactamente. Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque la verdad que la Argentina y los argentinos están sufriendo un ajuste atroz. Según los números dados por el propio gobierno, más del 30%, un tercio del ajuste está recayendo sobre nuestros jubilados, sobre los más vulnerables, está recayendo sobre los laburantes. Entonces, la verdad que nosotros decíamos, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, lo que no estamos de acuerdo es que lo paguen los jubilados, el que menos tiene, que se pague con alimentos que no se reparten, con medicamentos oncológicos que no se compran. Dijimos, revisen los gastos tributarios. ¿Qué es esto? Hay una separata en el presupuesto que establece un porcentaje del PBI argentino que va en beneficio de determinados sectores empresarios. Nuestra moción era, revísenlo, no les decimos corten Tierra del Fuego o corten este régimen. De los 4 puntos y pico que son beneficios que pagamos todos los argentinos, pero en beneficio de determinados sectores empresarios, de los cuales Tierra del Fuego es uno,
revisen y recorten 2. Ustedes proponga, Poder Ejecutivo, cuál. La verdad, teníamos un acuerdo con la Libertad de Avance que nos apoyó en diputados y ellos faltaron a su palabra en Senado, lo votaron en contra. Y cuando volvió a diputados, nosotros sabíamos que no teníamos las 2/3 partes, era muy complejo, pero queríamos que se vote y queríamos que queden los dedos ahí marcados de cuáles diputados no están dispuestos a revisar los privilegios de unos pocos en la Argentina. Porque se llenan la boca hablando de que trabajan para el pueblo, pero cuando tienen que votar no revisan los regímenes de beneficio de unos determinados empresarios o sectores que fueron otorgados en determinado momento. No digo que hayan sido mal otorgados, pero quizás no generaron los puestos de trabajo que tenían que generar, o si lo hicieron, lo revisemos, y si no, lo reconfirmemos. Lamentablemente el Senado le dio un manto de impunidad a un sector de argentinos que tributa poco en la Argentina, y diputados también lo convalidó con eslogan como estamos en contra de la ley, pero perfectamente podrían haber votado este artículo diciendo revísense esos regímenes de exención y que paguen todos como corresponde. Diputada, gracias por este contacto con nuestra provincia. Lo que el Senado aprobó la sesión pasada, eso ya estaba aprobado. Ayer tuvimos más de 12 horas, no 14 horas de debate, en donde mucha gente, muchos diputados hablaban de cosas que ya estaban aprobadas, de la delegación de facultad, de un montón de cuestiones, que eso lo aprobó Senado y nosotros por Constitución estamos prohibidos de tratarlo. Nosotros solo podíamos tratar las modificaciones del Senado, que fueron 37 modificaciones. Por ejemplo, la exclusión de privatización de aerolíneas, Radio Nacional y Correo Nacional, que votamos a favor de que se excluya, la imposibilidad de que sea intervenido el SENASA, el Banco Nacional de Datos, el INTI, la imposibilidad de que sean disueltos esos organismos, modificaciones en materia de RIGI, digamos, esas fueron las modificaciones que se trataron en Senado, que uno puede gustarles, algunas eran muy buenas, otras pueden gustarte o no, eran relativamente o moderadamente buenas, otras yo no hubiese elegido esas redacciones, pero en términos generales era una versión superadora a la anterior. Y por eso apoyamos ley bases. Bien, ¿y en materia de paquete fiscal? En materia de paquete fiscal, lo que ocurría es que se insistió en el caso, yo presido un bloque que es Innovación Federal, que integra diputados de Salta, Misiones y Río Negro. En paquete fiscal se debatían 2 impuestos, bienes personales y ganancia, y la verdad que la situación de cada provincia es totalmente diferente. Por eso, por ejemplo, los diputados que integran mi bloque de Río Negro votaron en contra, y por el contrario, Salta y Misiones votaron a favor. En el caso de Salta, por ejemplo, que es muy parecido a Santiago del Estero, también está en una situación similar a Misiones y Salta. Hay un gran porcentaje de los ingresos, Salta es casi entre el 70 y el 80% de los ingresos que tiene la provincia de Salta vienen de coparticipación, con lo cual la incidencia del impuesto en la ganancia en los ingresos de la provincia es altísima. Cuando hablamos la incidencia del impuesto a las ganancias u otros impuestos en las prestaciones de servicios de salud, seguridad, educación, en la provincia de obra pública. No así, por ejemplo, las provincias del sur, que si vos ves la votación, votaron la gran mayoría en contra, porque Neuquén es el 10, el 12% de la incidencia. Río Negro es el 30%, pero además la versión que votábamos era la originaria de diputados que no tiene en cuenta lo que es un porcentaje de exención que tiene la gente del sur del país. O sea, van a pasar a tributar en las mismas condiciones que el resto del país. Esa limitación no se nos aplica ni a Santiago del Estero, ni a Salta, ni a Misiones. Entonces, digo, a veces con eslogans porteños o se establece una determinada frase que puede ser válida para determinadas regiones o determinadas personas, pero hay que analizarlo. En Salta 11.000 personas van a pasar a pagar y los ingresos que recibe la provincia de Salta van a ser 80.000 millones. Entonces es distinta la ecuación, lo mismo pasa en Tierra del Fuego, en Catamarca. En el caso de mi bloque, trabaja con los ministros de Economía y los gobiernos provinciales. Trabajamos con los informes técnicos y entendimos, a ver, los impuestos siempre son odiosos. A mí me gustaría que se siempre, pero en una situación de absoluta crisis, en donde no tenemos insumos para los hospitales oncológicos, entendemos que una medida de este tipo resulta justa, aunque sea con carácter transitorio hasta que salgamos de esta emergencia, ¿no? Bueno, cortito, me sorprende lo que me dijo de la dependencia que tiene Salta con respecto a la coparticipación, en un 80%. Sí,
Sí, en 70% seguro, a veces puede variar el 80%, y los impuestos más importantes son ganancias e IVA. Cuando se redujo el año pasado el impuesto a las ganancias, el acuerdo era que se iba a coparticipar el impuesto país. Eso nunca ocurrió, vino el cambio de gobierno y las provincias tuvieron una detracción muy importante. Yo conozco los números de las provincias de mi bloque. Claro. Te digo, Salta es el 70% coparticipable, Misiones está más o menos igual, Río Negro el 30%, Neuquén el 12%, y si vos vas viendo, por ejemplo, con lo que votamos ayer, las provincias, una de las más perjudicadas, obviamente va a ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están los ingresos de los más ricos, donde están los salarios de los CEOs, y en la provincia de Salta no se pasa a pagar vos tenés 15 salarios mínimos vital y móviles que no pagás, y a partir de ahí empezás a pagar en forma proporcional. Los que ganan un poquito más pagarán un poco más, y los que ganan mucho más, por ejemplo, el sector judicial, AFIP, los altos cargos mineros, todos ellos iban a tener obviamente una incidencia alta, que no está bueno que nadie pague, y sería bueno que lo termine. A ver, se me interrumpió la comunicación ahí. Diputada, ¿me escucha? Hola. ¿Se cortó? Bueno, qué pena. Estábamos hablando con la diputada. Ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí estamos sí. Mejor. Te decía, no sé dónde se perdió, no, te decía que en el caso de Salta, como te decía, nosotros el 70% de nuestros ingresos son coparticipables, vienen de IVA y ganancias. Y varias yo estuve estudiando todas las provincias, en este momento no tengo en la cabeza el caso de Santiago del Estero, pero bueno, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Tucumán, Misiones, estaban en ese grupo de Tierra del Fuego, estaban en ese grupo de provincias de gran dependencia de la coparticipación, con lo cual la incidencia de este impuesto es muy importante. No pasa lo mismo, por ejemplo, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. En Cava, los porteños, ellos tienen ingresos mucho más altos y tienen menos prestación de servicio. Claro. Bueno, diputada, aquí está mi compañero Rafael Ledesma también para una consulta. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. El diputado, su colega del bloque radical, Carvajal, dijo que el tema de ganancias se va a judicializar. Esto porque explicaba él, o sostenía, que para que salga una ley tiene que ser aprobada por las dos cámaras, y en el caso del Senado rechazó lo que es ganancia. ¿Usted cómo ve esta cuestión? No, bueno, lo he debatido, yo respeto mucho al doctor Carvajal, no comparto su posición, en ese sentido fue algo que se debatió mucho ayer en la... Sí, a ver, ¿qué pasa que se me interrumpe la comunicación? A ver. Ahí está. Estoy con mala señal, ahí está. Te decía que respeto mucho al doctor Carvajal, pero no comparto su posición. El artículo 81 de la Constitución es claro, dice que cuando un proyecto es desechado totalmente por una Cámara, no puede ser tratado por la otra. Pero en este caso, el Senado no rechazó totalmente el proyecto, de hecho volvió, porque el proyecto de ley era un paquete de medidas fiscales. Ganancias no era un proyecto de ley autónomo, sino un conjunto de artículos dentro de un proyecto de ley. Al punto tal que no podíamos aprobar ganancias y bienes personales separados, porque en términos económicos a las provincias, por ejemplo, no les convenía. Entonces, ¿qué digo? Él tiene una interpretación restrictiva, yo no creo que sea así, estoy segura que no es. A ver, nos está fallando, nos está jugando una mala pasada el teléfono. Ay, sí, a ver, espera un segundo, voy a poner en parlante porque como que pierde. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, para redondear lo voy a dejar ahí. Para redondear la idea, sí. Sí, te decía que respeto la posición del doctor Carvajal, no la comparto, ayer se debatió mucho. La Constitución es clara, o sea, la Cámara de Origen, que somos nosotros diputados en este caso, tiene un privilegio que está establecido por la Constitución, por el artículo 81. Cuando un proyecto tiene origen en diputado, va a Senado, hace modificaciones y después vuelve a la Cámara de Origen, que puede insistir. En el caso de Senado, en esta ley, el Senado aprobó en general la ley y después el capítulo de ganancia, esos artículos los saca. Pero el Senado hizo la aprobación en general y con eso habilitó que nosotros podamos insistir. Si el Senado hubiese rechazado la ley en general toda, sí, no podríamos tratarla, pero no fue el caso. Seguramente se judicializará y seguramente habrá una interpretación. Yo en ese sentido estoy segura que
que la interpretación es que diputados sí podía tratarlo. Diputada, ¿alguna lectura política de que no hayan podido reinstalar la cuestión de estos cambios, los regímenes especiales, por ejemplo, los beneficios tributarios, arancelarios que tiene Tierra del Fuego? Que, bueno, no lograron los 2/3, con lo cual se había sacado por ejemplo, en el Senado. Sí, exactamente. Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque la verdad que la Argentina y los argentinos están sufriendo un ajuste atroz. Según los números dados por el propio gobierno, más del 30%, un tercio del ajuste está recayendo sobre nuestros jubilados, sobre los más vulnerables, está recayendo sobre los laburantes. Entonces, la verdad que nosotros decíamos, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, lo que no estamos de acuerdo es que lo paguen los jubilados, el que menos tiene, que se pague con alimentos que no se reparten, con medicamentos oncológicos que no se compran. Dijimos, revisen los gastos tributarios. ¿Qué es esto? Hay una separata en el presupuesto que establece un porcentaje del PBI argentino que va en beneficio de determinados sectores empresarios. Nuestra moción era, revísenlo, no les decimos corten Tierra del Fuego o corten este régimen. De los 4 puntos y pico que son beneficios que pagamos todos los argentinos, pero en beneficio de determinados sectores empresarios, de los cuales Tierra del Fuego es uno, revisen y recorten 2. Ustedes proponga, Poder Ejecutivo, ¿cuál? La verdad, teníamos un acuerdo con la Libertad de Avance que nos apoyó en diputados y ellos faltaron a su palabra en Senado, lo votaron en contra. Y cuando volvió a diputados, nosotros sabíamos que no teníamos las 2/3 partes, era muy complejo, pero queríamos que se vote y queríamos que queden los dedos ahí marcados de cuáles diputados no están dispuestos a revisar los privilegios de unos pocos en la Argentina. Porque se llenan la boca hablando de que trabajan para el pueblo, pero cuando tienen que votar no revisan los regímenes de beneficio de unos determinados empresarios o sectores que, bueno, que fueron otorgados en determinados momentos. No digo que hayan sido mal otorgados, pero quizás no generaron los puestos de trabajo que tenían que generar, o si lo hicieron, lo revisemos, y si no, lo reconfirmemos. Lamentablemente el Senado le dio un manto de impunidad a un sector de argentinos que tributa poco en la Argentina, y diputados también lo convalidó con eslogan como estamos en contra de la ley, pero perfectamente podrían haber votado este artículo diciendo revísense esos regímenes de exención y que paguen todos como corresponde. Diputada, gracias por este contacto con nuestra provincia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. La diputada Pamela Caletti, presidente del Bloque de Innovación Federal. Bueno, más que evidente que su acento es salteño.